Profesor Igor Cuoto es internacionalista, pero especializado en negociaciones internacionales. Esta situación de Cataluña, después de lo de Escocia, en donde hubo un referéndum a ver si querían separarse de Gran Bretaña, ¿cómo queda la negociación? Usted que es experto en negociaciones. Lo acaba de decir Artur Mas, ¿no? Hay que volver a negociar. Y lo que definitivamente está buscando Mas con este referéndum, que no tiene ninguna obligación, no tiene ningún tipo de trascendencia para los fines consiguientes que buscar esa independencia de Cataluña, es lo que busca demostrar que tiene fuerza y es lo que busca entonces demostrarle a Rajoy que sí hay una base popular de Cataluña que apoya la independencia de Cataluña y así sentarse a negociar, legitimar por tema de popularidad el tema de la negociación y el tema de la independencia de Cataluña. Pero con cierta rebeldía en el caso de Cataluña, por el caso de Escocia, era lícito el referéndum y sí lo hicieron. En caso de Ucrania, un referéndum forzado promovido por Putin que era ilegal. ¿Cómo negocian en esos casos las partes en conflicto? Claro, ese es el gran tema de Mas, que él ha generado una inmensa expectativa prometiendo que va a haber un referéndum, que ese referéndum iba a declarar la independencia entonces de Cataluña, y lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo de España declaró inconstitucional dicho referéndum, y entonces esa negociación es simplemente para demostrar fuerza, porque legítimamente, es decir, en los procesos de negociación, las opciones, las propuestas que se colocan en la mesa tienen que estar sustentadas por criterios de legitimidad. Un criterio de legitimidad sine qua non es lo que dice la ley, la Constitución, las leyes. Claro. Y en este caso es notable de que dicho referéndum no cumple con los requisitos constitucionales y por ende es nulo o cualquier efecto o cualquier resultado de que allí nazca. Ahora hay otras situaciones en donde es difícil negociar, el caso de Ucrania, donde prácticamente el gobierno se vio ante una situación de hecho de un referéndum en Crimea para anexarse a Rusia sin poder impedirlo y sin respaldo internacional. Sí, y usted lo ha dicho, sin respaldo internacional. Lo que ha pasado con el caso de Ucrania y todo este tema de Crimea es que los actores del contexto, los actores del entorno, es decir, que son más allá de los actores que hacen vida en el conflicto, sino que son actores que pueden influir en el conflicto, bueno, nada, se hicieron de la vista gorda, o más allá de hacerse de la vista gorda, no pudieron influir en esa dinámica, en ese conflicto. Recordemos principalmente por la amenaza de Rusia de cortar el suministro de gas a Europa. Y yo creo que ese fue el tema que bloqueó cualquier influencia o cualquier participación directa de la Unión Europea sobre el tema de Crimea y Ucrania y Rusia. Ahora, en caso de México, que vimos la nota esta tarde, en donde el narcotráfico, el terrorismo confronta al Estado Nacional con un ejército paralelo, ¿cómo llegar a negociar la dificultad entre la legitimidad, la legalidad y lo que es el terrorismo? Lo decíamos en uno de sus programas, embajador, si la contraparte está violando esos criterios de legitimidad, si la contraparte está colocando sobre las mesas propuestas, opciones o ejecutando acciones que van contra los criterios de legitimidad y que atentan contra mis intereses, entonces no queda más que ejecutar las alternativas, que son todas aquellas cosas que yo puedo hacer fuera de la mesa de negociación. Y es cuando usted dice, bueno, no puedo negociar, porque negociar significa violar los criterios de legitimidad. Negociar significa entonces no ir en contra de mis propios intereses, ir en contra de mis propias necesidades, ir en contra de mis propios objetivos, y es por eso entonces que en este caso es muy difícil conciliar un proceso de negociación. Distinto a lo que pasó con la FARC y Colombia, el gobierno colombiano, en el cual sí negociaron una agenda, sí se acordaron, sí consiguieron puntos en común, e incluso tanto es así que están diciendo de que todo lo que allí se acuerde tiene que estar basado en lo que dice la Constitución y las leyes de Colombia. Mientras que en el caso del Medio Oriente, sobre todo con ISIS, que es el Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, que están en el Levante, pareciera que es imposible negociar y viene la confrontación directa bélica, militar, ¿no? Sí, y es allí cuando nos tenemos que dar cuenta de que las coaliciones son coyunturales y son dependiendo de los intereses. Hace poco cumplimos 35 años de aquel famoso capítulo de la Embajada de Estados Unidos en Irán. Y hoy en día Estados Unidos, Irán, Irak, Siria
tienen, bueno, vamos a decir, una especie de alianza o de interés común que es atacar a ISIS, que es atacar a los yihadistas que están promoviendo este Estado Que Islámico. no creen en la negociación. No creen en la negociación, no quieren negociar, los cuales están violando todos los principios de derechos humanos. Y es allí cuando estamos viendo que la comunidad internacional se está generando alianzas entre ellos para poder entonces atacar esta situación. Interesante, embajador, de que nos damos cuenta de que, por supuesto, Israel, que es un país que forma parte de ese Medio Oriente, de ese convulsionado Medio Oriente, y que se vería afectado, sin duda alguna, por el desarrollo de ISIS y el establecimiento de ISIS o consolidación de ISIS en el territorio, no está haciendo nada. Es decir, se ha apartado de las coaliciones que han nacido dada esta coyuntura. Y lo ha hecho principalmente para no boicotear ese acuerdo que hay entre Siria, Irak, Turquía, de poder atacar a este grupo islámico. Vamos a un corte, pero seguimos hablando sobre negociación aplicada a otros campos, sobre todo Naciones Unidas, y el tema de las elecciones norteamericanas, porque viene ahora ya el final del periodo de Barack Obama, derrotado por los republicanos, la apertura de una posible presidencia de Hillary Clinton,